Entonces, Luis Toro da por hecho que los cristianos protestantes no creemos en los santos. Y nada más alejado de la realidad. Claro que creemos en los santos de la Biblia, los cuales somos todos los que creemos y proclamamos el nombre de Cristo Jesús. Santo en ningún momento significa perfecto. Que estamos en un estado de perfección que nunca vamos a alcanzar, eso es cierto. Pero Cristo aquí y hoy me llama santo. Tú te puedes burlar, te puedes reír de esta afirmación que estoy haciendo, pero la Biblia me llama santo. Y no solo a mí, a todo aquel que espera la venida de su Señor, que cree en Él, que lo está esperando, que está con gozo, con oración, leyendo su palabra, buscándole todos los días. Luis Toro te quiere engañar cuando te dice que no creemos en los santos. Creemos en los santos bíblicos, no en los santos inventados por el catolicismo. Y para apoyar esta teoría de él, o este engaño, él te lleva a Efesios, Efesios 1:1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice él, a ver, repíteme otra vez, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y se oye una ovación en el lugar donde él está, donde todos le aplauden a Luis Toro, porque les acaba de demostrar que los santos sí existen. Hermano, amigo católico que escuchas, nunca se ha negado la existencia de los santos. Lo que se ha negado es la falsa santidad y los falsos santos que te están vendiendo, el falso modelo de santidad en el cual tú le pides a ellos que intercedan por ti, lo cual ya me demostramos es antibíblico. Pero bueno, Efesios, Pablo saluda a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Éfeso. Ninguno de ellos estaba muerto. Pablo no habla de santos muertos. Él manda su saludo como ya era costumbre en una epístola. El modelo de una epístola es empezar con la salutación. Pablo dice a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Está hablando del lugar un lugar establecido en Éfeso, en Asia Menor. Tú puedes ir al mapa y buscar dónde está Éfeso y saber que en ese momento en que Pablo escribió, no escribió a santos muertos, no escribió a San Moisés, no escribió a alguien que había fallecido, no se refería a San Juditas, no. Luis Toro te quiere hacer creer que Pablo se refería a San Juditas, a San Anselmo, no sé a quién, pero nada que ver. Pablo se refiere a personas vivas. Es como si yo hoy mando una carta a mis hermanos de Capilla Calvario en Michoacán, que se acaba de abrir una iglesia para la gloria de Dios en Michoacán. Yo puedo mandarles y decirles a los santos que están en la iglesia Capilla Calvario, Michoacán. Es un saludo. No les estoy dando exclusividad de que solo los que están ahí son santos, pero estoy afirmando que mis hermanos de ahí creen en Cristo Jesús, yo los conozco y sé que ellos son santos porque creen en el Evangelio de Cristo Jesús. No te dejes engañar por los versículos sacados de contexto de Luis Toro. Pablo nunca se refiere a personas muertas, Pablo nunca se refiere a estatuas, Pablo nunca se refiere a santos nombrados, ni siquiera por un grupo religioso. Pablo se refiere a los efesios que él conocía, esa iglesia que él levantó, esa iglesia donde él duró 3 años. ¿Por qué nada de eso explica Luis Toro? Pablo vivió en Éfeso 3 años y era su punto de movimiento. Él iba y venía, iba a Jerusalén, regresaba, pasaba por ahí, dejó un tiempo a Timoteo. Todo ese contexto, Luis Toro se lo pasa de largo y no te lo explica porque no le conviene, porque en ningún momento cuando Pablo manda a saludar a los santos que están en Éfeso se refiere en ningún modo
al concepto de santo que tú tienes en la Iglesia Católica. Todos los que creemos, proclamamos y creemos en Cristo Jesús somos santos y llamados a vivir en santidad. Y claro, Luis Toro usa versículos, los cuales son una pésima elección para demostrar lo que él quiere decir, porque demuestran todo lo contrario a lo que él está hablando. 1 Pedro 1.14, por ejemplo, él usa 1 Pedro 1.14 para decirte, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Toro usa este versículo y te está diciendo precisamente, Primera de Pedro te está diciendo que antes vivías en ignorancia, que no te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Cuáles eran esos deseos, amigo católico? Espero que ya no los tengas, o amigo protestante. Todos vivíamos con deseos diferentes y con luchas diferentes, y Pedro, dice que no me conforme a los deseos que antes tenía. Si era un borracho que se caía de borracho en las procesiones, ya no lo hagas. Si veías pornografía, ya no lo hagas. Es una lucha constante. Si usabas drogas, ya no lo hagas. Porque ahora ya no vives en ignorancia. Si practicabas idolatría, ya no lo hagas. Como hijos desobedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Puedo yo decir, voy a poner mi caso, que antes vivía en ignorancia, siguiendo mis pasiones, siguiendo mis propios deseos, y me conformaba a ellos, porque estaba en ignorancia. Porque es más fácil pedirle a una estatua que interceda por mí, que pedirle al Señor que me transforme y que me ayude a alejarme del pecado. Lo segundo exige más que lo primero. Pedro me manda que no me conforme a los deseos que antes tenía, él estando por hecho que ya no tengo esos deseos. ¿Y cuándo era que tenía esos deseos? Cuando estaba en ignorancia. Entonces, Luis Toro, elige mejor tus versículos. En ningún momento está diciendo que le podemos orar a los santos, o en todo caso que solo a los santos que la Iglesia Católica llama santos. Todos estamos llamados a santidad y todos, como ya lo mencioné, somos santos. Y eso no me lo da una iglesia, ni siquiera me lo da la iglesia a la que asisto. Eso me lo da Cristo. No necesito que mi iglesia me llame santo. Ahora, ¿eso significa que me deben orar a mí, Jorge Valverde? No, no he muerto aún. ¿Pueden orarme a mí? ¿Porque yo soy santo? ¿Porque la Biblia me llama santo? No. En ningún momento se les dio ese espacio. Tú no vas a encontrar en toda la Biblia, y te reto a que me digas un versículo donde Pablo les mandó a orar a él. Pablo mandó a orar por él. Y Pablo oró por ellos cuando él estaba vivo. Orar por no significa lo mismo que orar a. Yo puedo orar por ti, amigo católico, tú puedes orar por mí. Mi oración va a ser dirigida al Padre con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo. Ese es el modelo bíblico. No vas a encontrar ni que le pidas a María, ni que le pidas a Pedro, ni que le pidas a Juan. Tú puedes pedir por mí. Yo puedo pedir por ti. Al Señor, al Dios Padre Todopoderoso. Yo nunca voy a orar a ti, o nunca voy a orar a Pedro. Eso no me enseña la palabra de Dios. Así que cuando nos llama a santidad, a ser apartados en toda nuestra manera de vivir, en todo. Continúa el video y Toro dice, si ya hizo la voluntad de Dios, está en la presencia de Dios. Bueno, ¿y quién le dijo a Toro que esos santos que ellos tienen, San Anselmo, San
cada patrono que tienen, que cada día hay más. ¿Quién le dijo a él que esas personas hicieron la voluntad de Dios? ¿Cómo sabe esto? ¿Quién se lo asegura? ¿Quién le dijo a él que los que la Iglesia Católica dice que hicieron la voluntad de Dios, en realidad lo hicieron? Que para empezar, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ores a un santo. La voluntad de Dios es que cargues imágenes. La voluntad de Dios es que le rindas culto a lo que no es Dios. Se atreve a decir que si ya hicieron la voluntad de Dios, están en la presencia de Dios. Para empezar, nadie a ti te puede asegurar que una persona lo está. Y aunque tú puedas pensar o se te pueda parecer esa persona que la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, eso no significa que tú puedas pedirle a esa persona. Usa otro versículo que también no lo habla completo porque dice el Jerusalén la celestial, pero la Biblia dice la cual es madre de todos. ¿Que no María era madre de todos? Bueno, pero la Biblia dice Jerusalén la celestial, la cual es madre de todos. O María es madre de todos, o Jerusalén es Jerusalén la celestial es la madre de todos. O el católico tiene dos madres. Bueno, eso ya será parte de otro tema porque la Biblia es clara y dice Jerusalén la celestial, la cual es madre de todos. ¿Quién va a determinar quién es o no es santo? Usa también Hebreos 11:4, que dice, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que para empezar, aquí este versículo dice que fue por la fe, no por sus obras. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y Luis Toro usa este versículo para decirte que aquí dice, mira, pues Abel ofreció mejor sacrificio y muerto aún habla por ella. Pero ¿qué es lo que dice que habla? ¿Que habla? ¿Dice que Abel habla aún muerto? ¿O la ofrenda? ¿O el sacrificio? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Está hablando del testimonio, está hablando de la ofrenda que Abel hizo, no de Abel mismo. Es de la acción que él hizo. Yo puedo haber donado, si tú lo tuviera, digamos, es un supuesto, $1,000,000 a una casa hogar, y yo muero, y me hacen un monumento, o me toman una foto, vaya. La foto la tienen a la entrada, y yo ya hace 20 años que morí. Pero dicen, esta obra que él hizo aquí aún habla por él. No es que yo resucite de los muertos para venir a hablar, sino que lo que hice habla por mí, habla mi testimonio. Eso es lo que está hablando aquí. En ningún momento está diciendo que Abel sigue hablando y viene a visitar a la gente aquí. ¿Te está queriendo dar a entender entonces que Israel oraba a los muertos? Cuando en toda la Biblia fue que Dios les decía, no hagas contacto con los muertos, no ores con ellos. Luis Toro te hace creer entonces que los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, oraba con los muertos, oraba a los muertos. Y te hace creer que hicieron imágenes de Moisés. ¿Crees tú eso?